Recosiros vendría a ser la traducción en castellano añoranzas, recuerdos, un homenaje a esos escritores que nos precedieron con anterioridad y que escribieron utilizando la lengua aragonesa. Joan Fernández de Heredia nació en Munébrega en 1310 de una familia fuerte aragonesa. Su hermano era el Justicia de Aragón, entonces se va a la Orden de los Hospitalarios y empieza a subir en la orden, primero como comendador de Villel y de Alfambra, vive en Villel, es consejero del rey de Aragón, asciende, es prior de Aragón, prior de Amposta, que era el máximo cargo de los hospitalarios en la corona de Aragón, prior de Sant Gil, que era el máximo cargo de la orden en Provenza, prior de Cataluña después, prior de Castilla, de León, comendador de media península y de parte de Francia. Entonces se va con Clemente VI a Aviñón y ahí se hace un papel principal en el papado en Aviñón que durará hasta que se muera. Diplomático, negocia en la Guerra de los 100 Años entre el rey de Inglaterra y el de Francia. Fue almirante de la flota pontificia, de hecho permite que el Papa en un momento dado pase de Aviñón a Roma para recuperar el sitio, lucha en Mallorca para recuperar el reino, lucha en Grecia contra los turcos, ahí vuelve a ser capturado, es vendido a los albaneses, su familia tiene que pagar el rescate porque se niega a que lo pague la orden. Al final es el hombre más fuerte de la Europa del siglo XIV. Muere en Aviñón, vive en Rodas, que era la sede central de los hospitalarios, y cuando muere se hace trasladar a Caspe, que lo ha convertido en colegiata y ha hecho un mausoleo para ser enterrado allí. La labor de Fernández de Heredia es de mecenas, escritor, y lo que hace sobre todo es mandar traducir clásicos griegos al aragonés. Por ejemplo, los textos de Tucídides o las vidas paralelas de Plutarco o tantos otros. Y manda a traducir textos históricos, también textos de actualidad, de geografía, como el libro de Marco Polo, que se traduce 2 siglos antes al aragonés, por ejemplo, que al castellano, el libro de las maravillas, libros de apoyo a los reyes, como Flor de Flos o Secreto Secretorum. Su labor se compara muchas veces con la de Alfonso X el Sabio en Castilla, que fue un siglo antes, y también como una entrada de títulos humanistas en la Europa que empezaba ya a ser renacentista en el siglo XIV. Ha tenido muchos biógrafos, más que más franceses. Todos loban a suya vida como a de o más important personaje de Europa del siglo XIV, y había una frase un párrafo que es famoso, que dice que a más de ser o jefe de Europa durante medio siglo, en el siglo XIV, a más fue o verdadero soberano de Papau y o verdadero rey de Aragón. Como partiendo de Cancianfú se trovan muchos lugares. E a la fin del realme, que se clama quasi en fin, fuera de la ciudad, es el palacio del rey en un plano, e pasa un río, e hay muchas fuentes. E partiendo de aquí, hombre cabalga 3 jornadas, toda hora por un bel plano, todo poblado de muchas ciudades e villas, tanto que es un gran placer de veller aquellas encontradas. E a la fin de aquesti plano, y ha grandes montañas e altas, las cuales son de la provincia de Cunchuz. En aquestas montañas ha ciudades, villas e castiellos asaz e muy fuertes. E las chens viven de lures labores e son idolatres. E han muchas bestias salvajes por los grandes bosques que hi son. E cabalga hombre por aquestas montañas 20 jornadas, trobando villas e castiellos asaz
e muchos hostales que son a servicio de los misacheros del Señor. Los siglos XVII y XVIII son considerados tradicionalmente como unos siglos oscuros para la lengua aragonesa, dado que hay muy pocos textos sobre esta lengua. Sin embargo, una nueva línea de investigación, abierta recientemente, ha localizado una serie de textos de estos dos siglos que son los villancicos barrocos. Los villancicos barrocos estaban compuestos por los maestros villanciqueros y tienen la particularidad para el tema que nos ocupa que se interpretaban en diferentes lenguas. Dentro de esta línea de investigación se han encontrado villancicos en aragonés en las catedrales de Jaca y de Huesca. Uno de estos villanciqueros fue Francisco Solana. Francisco Solana nació en el Alto Aragón y tuvo distintos destinos. Estuvo en Alquézar, estuvo en Jaca y su último destino fue Huesca, en la Catedral de Huesca, donde falleció en el año 1669 y allí compuso un pliego de villancicos entre los que se encuentra el villancico último que está en aragonés y que se titula Escuchen al montañés. Aparte de estos villancicos se encuentran otras composiciones suyas, la mayoría se encuentran en la Colegiata de Alquézar. Hay villancicos a San Lorenzo, villancicos a Santa Orosia, otras composiciones tipo jácaras. Uno de estos villancicos se encuentra en Londres, en la British Library, de donde lo hemos podido transcribir. De la montaña de Chaca soy un montañés, que vengo a veros, porque me han dito que yas como lloro mesmo. ¿No podía vuesa madre venir a parir al pueblo do yo vivo, que tendría millor cama por lo menos? Con mi jergón y un colchón compraría a lo mi suegro, y porque le cubillasen, le posara los maseros, y mi mujer llamaría a las vecinas, y con ello tendríamos lindas pascuas con vino, queso y torreznos. Y yo a Huesca baisaría para trobar del más bueno, que va barato y lo dan a real, cantaro por nietro. Tu madre filará al sol, porque ye como el sol mismo. Un estambre para calzas de una trama como el dedo. Esto si no, que mandito venís a pasar turmentos, afrentas, golpes, heridas, sin tener la culpa de ello. Ana Francisca Abarca de Bolea nace en Zaragoza en 1602 y muere en Casbas en 1686. Toda su vida está vinculada al territorio de Siétamo, de Casbas, ya que su familia, a la que pertenece pues, el gran prohombre aragonés, el conde de Aranda, tiene aquí sus posesiones. Gran parte de su vida transcurrió en el monasterio de Casbas, donde fue monja e incluso durante un periodo abadesa. Su afición a la literatura le llevó a tener relaciones con el círculo de la Stanosa y publicó varias obras en castellano. En uno de los suyos libros en castellano, Vigilia y Octavario de San Juan Bautista, de 1679, aparecen justamente os tres textos en aragonés más importantes de Navarca. Son tres poemas, dos d'ells tienen un tema referido a un Nadal, o l'albada al nacimiento y o baile pastoril al nacimiento, y vina un otro texto más dedicado a la procesión do Corpus celebrada en la ciudad de Zaragoza. As referencias da suya obra en aragonés la podemos buscar perfectamente en Góngora, justamente en las suyas letrillas. De feito, Góngora también tiene poemas de Nadal, uno en portugués, un otro en afablados
moriscos, y tiene también justamente un altro poema dedicado a la procesión do Corpus. Podemos decir que tiene la importancia que tiene también por la calidad literaria de su escasa producción en aragonés, porque bueno, es una autora que practica el culteranismo, un culteranismo bastante atenuado, bastante mitigado, como suele ocurrir con el resto de los escritores barrocos aragoneses del momento, y también porque ya muy tempranamente, en 1950, Manuel Alvar pues, publicó su obra justamente en aragonés. Ana Barca de Bolea, la abadesa que fació versos en aragonés, una muller do suyo tiempo. Medianoche era por filos, las 12 daba el reloj, cuando ha nacido en Belén un mozardet como un sol. En fin, nació en un pesebre como Yucas lo dició, no se enuye si le dicen que en las payas lo trobón. Entre un buey y entre una cembla, con muito goyo nació, aunque de ver tal suceso, diz que a Babú se espantó. El santo viejo Giuseppe contento estaba, por Dios. Adú cantes estío triste, porque no trobó mesón. Toz la claman buena noche, dirálo la colación, y lo tizón de Nadal, que ye nombrado tizón. Vicente Solano, uno de los primeros escritores de Graus. En los siglos XVIII y XIX se conservan una serie de textos no impresos, sino manuscritos, que son las pastoradas. Dentro del lance aragonés, las pastoradas en el Alto Aragón se representaban en los diferentes dialectos. Así, pues en Panticosa se nos conserva pastorada en Tensino, en Capella en Bajo Ribagorzano, en Ayerbe en el aragonés de la zona de la Galliguera, o en Besians también en Bajo Ribagorzano. Vicente Solano Ponzuelo es uno de estos autores de pastoradas. Nace en Graus en 1791, de allí se traslada a estudiar a San Veturián de Sobrarbe, regresa a Graus, sigue formándose en los Trinitarios de Barbastro y le coge la Guerra de la Independencia, 1808, y continúa sus estudios en la Universidad de Huesca de Teología en el año 1815 y es ordenado sacerdote. Su primer destino es el Puello de Araguás y de allí ya pasa al pueblecito de Grustán, donde residirá ya hasta su muerte, acaecida en el año 1861. Es una persona, pese a ser un párroco rural, bastante interesante, era políglota, sus traducciones del italiano o del francés se imprimieron en diferentes obras, era correspondiente de la Real Academia de la Historia de Madrid, correspondiente por la provincia de Huesca, y luego publicó bastantes tratados religiosos y para los curas de la época. Pero nos interesa sobre todo porque para la lengua aragonesa era compositor de estas obras, las pastoradas, estos diálogos entre el repatán y el mayoral, que repasan la vida anual de la localidad y hacen una loa al santo patrón de la misma, y en concreto escribió la pastorada para la localidad de Charo, en la Fueva, en Sobrarbe, en el año 1840. Estando con lo ganato allá d'alto en Estiviella, las orellas me temblaban, me tremolaban las pernas, y asustato me callé sin saber lo que teneba. ¿Qué será?, decía yo, que el alma me da 100 vueltas y todo mi cuerpo pareixe que pide festa. Veigo entonces de aquí abaixo pullar una gran fumera y siento un olor de magras que hasta d'alto trascendeba. Deixo pues todo el rebaño al pastor, tarugo, viezdas, y baixo a refocilar la panza en alguna mesa y a dar 100 brincos y saltos con algunas chovenetas. Que encara que sigo tío y años tengo mes de 30, encara pienso trobar
una mujer que me quiera. Pues soy mozo cabalero y tengo mías 100 huellas. Y como hoy me he aparejado con esta ropa tan nueva, mucho será que no faiga gollo a alguna sobrarvenca. O ferrero de Estadilla, o poeta do pueblo. Cleto Torrodellas español va néixer a Estadilla en 1868 i va morir en 1939. Era una família pobra de Estadilla i sin gaires recursos. Quan tenia 12 anys ja va tenir que meterse a treballar. A los 16 se va meter de aprendiz de ferrero. Después se va fer administrador d'una casa fuerte, de una casa noble que se diva Casa Heredia, y allí va a rematar los suyos días. Es un poeta costumbrista. Entre esos poemas pueden nombrar el muy conocido Relacions al Natural, que se va a conocer en el Alto Aragón como Romance de Martín y Pascualeta. Este poema se va a hacer muy famoso, tanto que la Chen se va a llegar a aprender y no hay versiones de este poema replegadas en sitios diferentes del Alto Aragón. Cleto Torrodellas se va a hacer famoso también pues, a nivel d'Aragón. Va a ser conocido per los caramelos piropos que llevaban en esos caramelos, los embolicaban con un papel y allí meteban poemas de Cleto Torrodellas. Otro de los poemas que hay me parecen reseñables de Cleto Torrodellas, El banco viejo de los viejos, y ese tópico ¿no? literario de que la muerte no es igual a todos, ¿no? Porque el banco viejo de los viejos pues, bueno, se explica cómo la vida pasa y a todos les llega la muerte, sean ricos o pobres. O en Relacions al Natural, la historia de dos pastors que viven en esa vida pastoril, como la vida idílica. Va a escribir en Ribagorzano más que más porque diga que se sentía como más a gusto, con esa sensación de que, bueno, pues que va un poeta del terruño, que diga él un poeta silvestre, como un poeta, bueno, sencillo, ¿no? Que necesitaba que la duyasen a corregir esos textos, ¿no? Eva, ben seguro, un hombre sencillo y serida, ¿no? Que se dice en aragonés, ¿no? Como, aquí estoy, ¿no? 4 años feba ya que tenían relaciones un pasto y una zagala, y a los dos conozco yo. Estes eran pastorez y de Estadilla vecinos. Guardagan auto a la vida, habían sido sus destinos. Cuan va llegar la desgracia que él pa soldau va sortiar, lo i vaya dir a la pastora, que a plorar se va a posar. Se quereban con delirio la pastoreta y Martín. En hablar de separarse, paez que se iban a morir. ¿Cómo faré? Ella exclamaba, Virgen de la Carrodilla. Con la marcha de Martín vendrá la desgracia mía. También que canta el pobrón y cualquier broma me aguanta. También que sabe tocar el fabirol y la gaita. Gregorio Oliván, el juez anarquista zaragozano que escribió en aragonés. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX hay un auge de los regionalismos, de los nacionalismos y con ellos de las lenguas propias. En Aragón hay dos grandes bloques. Los escritores de la zona de Zaragoza y de Calatayud utilizan una coiné que podemos denominar
el aragonés baturro del Ebro. Por otro lado, escritores altaragoneses incorporan en sus escritos la lengua aragonesa. Un híbrido entre ambos puede ser Gregorio Oliván García. Nace en Zaragoza, en la calle Rufas, en 1917, y él estudia en la Universidad de Zaragoza, primero Filosofía y Letras y posteriormente Derecho. Es nombrado juez, su primer destino es Herrera del Duque, en Badajoz, y posteriormente pasa a Cariñena. Hay dos hechos en la biografía de Gregorio Oliván que serán los que marcarán tanto su obra literaria como su existencia. Primero, pese a ser juez, militaba en el anarquismo en la Confederación Nacional de Trabajo, además muy intensamente. Era un juez anarquista. Y por otro lado, solía veranear en el Valle de Hecho. Fruto de esta conjunción fue un relato, un cuento cheso, El Boyero, que publica en la revista El Ebro en 1928, en el que, con un trasfondo, por supuesto, social de lucha de clases, los diálogos de los personajes están escritos en aragonés cheso. Es, por lo tanto, un escritor que, pese a tener como lengua materna el castellano, decidió ya en tan temprana época utilizar la lengua aragonesa. Tiene otra serie de publicaciones en los años 1937, 1938 y 1939, que son unos romanceros: Romancero de Sangre, Romancero de Hierro y Romancero de la Derrota, y aparte se conservan algunas obras de teatro inéditas. José, l'amo te clama. ¿Qué quiere? Yo qué me sé, en lo payarié. Pues tallí membo, respondió José, que recién llegado del puerto se había detenido en la era con los jornaleros. ¿Qué les ofrece, don Antonio? Charre sin miedo. Ni ahora ni en los muitos años que li estau servindo sé d'haber feito nada mal. Toda su vida sirvié mi padre en casa suya. Toda mi vida es estau yo por mi gusto, don Antonio. Me despachó como a perro sarnoso con la coda entre las garras. Bien está, pero siento lo más por isos fabas que le implen de embustes los oídos, que lo buen triballador a lo pan siempre que lo ha menester. Enrique Bordetas, el cura peculiar, todoterreno y articulero. Nace en el pueblo de Estada en 1867. Va al seminario a estudiar al seminario de Lérida, posteriormente se traslada al seminario de Huesca y ahí se ordena sacerdote. Tiene diferentes parroquias a lo largo de su vida: Otín, Angüés, Quicena, y lo encontramos posteriormente en Huesca en el año 1935 y fallece en Zaragoza en el año 1938 en la parroquia de Santa Engracia. Fue un cura muy peculiar, dado que hay críticas tanto a favor como en contra. Él defendía en sus artículos, en sus publicaciones, defendía al pueblo frente a los caciques locales y se le acusaba de cosas como, por ejemplo, tener las gallinas dentro del cementerio. Él decía que era su terreno, o dejar el burro cuando iba a otra localidad y lo dejaba también dentro del sitio sagrado, que tenían que estar con paraguas dentro de misa porque no arreglaba los tejados, o amenazaba con escopeta a algunos de los feligreses. Bueno, esto hacía que el obispo lo cambiara de destino cada pocos años, por lo que recorrió la mayoría de las parroquias de toda la Sierra de Guara y de todo el somontano de Huesca. Por lo que respecta a la obra de Enrique Bordetas, en 1915 publica un sainete, Toño y Felipa,
en el periódico El Ribagorzano, que está en aragonés. También publicó en esa misma lengua suya materna en la revista Aragón en el año 1935 2 colaboraciones, Papirroy y Cudirroya. Publica también Carta Batalera en su Galla Fabla Ribagorzana y posteriormente publicó también un poema que se quedó inédito en un archivo de Barcelona, en la oficina románica, titulado Cuatro Lletras, que está en un aragonés mucho más catalanizado. Él cambiaba de modelo de lengua frecuentemente. Cuando estaba en sus destinos de Rodellar, de Letosa, pues él, cuando escribía las cartas al periódico, firmaba como el corresponsal de Otín, el corresponsal de Letosa, y las escribía utilizando el registro hablado en esas localidades de la Sierra de Guara. Mi distinguido buen señor, sepa usted, ben sabiu, que va a correr per astí como un cocho tras la liebre pa poderla conseguir la revista d'Aragón, que va a trobar-la per fin, deixant-me tot enllucernau al tiempo de ir-la a obrir, con ixas figures tan gallas de colors d'un rei petit y ixes mosaicos romanos que yo va a ver descobrir. Ay, nino, el corazón me feba un rudio como el carril de pensar que don Mariano Pano eva el taute y zahorí. Arnal Cavero fue maestro, lo fue además durante muchísimo tiempo, como eran los maestros de entonces, que se jubilaban a los 70 años. Arnal Cavero fue un aragonés, yo creo, muy amante de las costumbres y de las tradiciones y de Aragón. Arnal Cavero sufrió mucho por la guerra civil. Arnal Cavero admiró a aquellos que llamaban señores de calzón corto, aquellos hombres que llamaban al pan pan y al vino vino, aquellos hombres que no tenían doblez, que sabían mirar el cielo y sabían qué tiempo haría mañana, aquellos señores que preferían una mala avenencia a un buen pleito. Arnal Cavero fue pues un escritor de prensa. Yo creo que manejó muy bien el arte ese de las columnas. De hecho, sus libros, la mayor parte de sus libros son recopilaciones de lo que él había escrito en Heraldo de Aragón. Fue consejero de la institución Fernando el Católico. Formó parte del Ateneo. Dio centenares de conferencias en Zaragoza. Pedro Arnal Cavero nació circunstancialmente en Belver Cinca, donde su padre ejercía como maestro. Pero a los 6 meses se trasladó toda la familia al Alquézar, que va a ser el lugar pues, de su infancia, de su juventud, el escenario al que él siempre vuelve. Todo ese entorno del somontano, las costumbres, las tradiciones, va a ser pues, el sustrato del que él se va a alimentar. En 1910 llega a Zaragoza para ser maestro de la Escuela de Santa Marta. En el año 21 le hacen director y después, 9 años después, dirige la Escuela Costa hasta su jubilación. Quizá lo más interesante es que desde 1912, cuando él vuelve de su viaje por las escuelas de Europa, que va a visitar escuelas de Francia y Bélgica, becado por la Junta para Ampliación de Estudios, Antonio Mompeón, el director de Heraldo, le invita a escribir en la prensa un artículo semanal, al principio sobre educación, sobre lo que él ha visto en Europa, sobre los nuevos rumbos de la pedagogía. Pero él enseguida es un hombre que yo creo que escribe muy bien, tiene cierta gracia, cuenta las cosas de una manera muy divertida y entonces él empieza a escribir ya en ese momento de tradiciones, de costumbres, las romerías del somontano, de los tipos humanos que él conoció siendo niño. Y yo creo que lo más importante de Arnal lo hace en la prensa porque se convierte en un colaborador desde 1912 hasta unos meses antes de fallecer, que fue en la primavera de 1962. Entonces son 50 años escribiendo artículos y en esos artículos es donde él publica sus cuentos en aragonés, en el aragonés que él escucha fundamentalmente, porque hay que tener en cuenta que no estamos ante un estudioso del lenguaje, no es un filólogo, no entiende de gramática,
posiblemente también la grafía, pues él utilizaba la grafía que escuchaba, pero hay una cosa que es muy importante en el caso de Arnal, y es que él hizo esto, esta reivindicación del aragonés y de la lengua en un tiempo que era realmente muy complicado, porque estamos hablando de los años 40 y los años 50, cuando estas voces, esta forma de hablar, pues posiblemente, como él dice en algunos de sus escritos, pues eran considerados como burdos, como poco cultivados, como cosa de pueblerinos. También él se quería alejar de un baturrismo que creía que nos había hecho mucho daño a los aragoneses. Y él escribe sobre las personas que él había admirado siendo niño. Yo me lo imagino al Alquézar mirando todo lo que ocurre a su alrededor, las celebraciones, las tareas del campo, los refranes, a los que dedicó un libro muy bonito de 1953, refranes, dichos y mazadas. Y ahí él hace un argumento que es muy interesante. Dice, se están perdiendo las palabras. Y con las palabras se pierde también una manera de pensar y una manera de ser, una manera de entender el mundo. Entonces él hace esta defensa del aragonés y de las tradiciones y de las costumbres y de la lengua en un tiempo que es complicado. Hay que pensar que en 1944 él ya publica un vocabulario de Alquézar y sus pueblos próximos en el que recoge 1 millar de palabras que no están incluidas en aragonés en el diccionario de voces aragonesas de Jerónimo Borao. Entonces él se considera como el encargado de contarnos, él decía así en plural, de contarnos a los de Zaragoza lo que hacemos las gentes de la montaña y del somontano oscense. Iña Roseta, men entró. No tienes que entrar tan de no te llaman. Aquí ya es tan preciso como los perros en misa. En la casa mía no quiero ningún patantón. A los pocos días volvió el mozo a probar fortuna. Men entró, Iña Roseta. Ni pensamiento pensado que te tenga que aguantar al lado de yo. Vestene por ande has venido, que tan preciso yes en esta casa como el agua nas payadas. Entrarás cuando San Juan abaje o dedo, y ya sabes que lo tiene de madera. Men entro, Iña Roseta. Otra vez bien está esta casa como un catenazo. Ya me han entrado, Iña Roseta. Ya me veis aquí y no me iré sin hablarle. Ya me puede dar el escobazo si quiere, pero yo no estaría bien, porque cosa sacaría y no fería mes calargar o que tenemos ya pensado que hemos de fer la Pilar y yo se ponga como se ponga. Y peor pa' usted, si no nos quiere hacer caso. Beremundo Méndez Coarasa nació en Echo en 1897 y allí vivió toda la suya vida hasta 1968. Y uno de los escritores en aragonés que ha la obra más gran, y por esas añadas pues, y era uno de los pocos que escribía, que se atrevía a escribir en aragonés. Plegué a hacer 190 composiciones, casi 18.000 versos. La suya obra no solo ha importancia por estar muy gran, sino también por los asuntos de los que charra. Él charraba de lo que va más cerca, las labores de lo campo, los triballos en las casas, las fiestas, composiciones religiosas, charra de la suya vida. Lleva un estilo muy popular, que yo casaba mejor con los versos de 8 sílabas, de cancionero, casi de romance. Y como él adintiparti y era muy buen trovador, pues feba que esos poemas plegasen ta la suya auditorio, que eran los chesos, y que se sintiesen identificados con lo que él contaba. No plegué a publicar ningún libro estando en vida, lo era preparando cuando se moría. Sí que publiqué muy a hormino poemas en periódicos y revistas de la Redolada, pasó el epígrafe Fabla Chesa. Estié ya en 1979, 10 años después de muerto, cuando Tomás Buesa, que era un gran admirador suyo, replegué 12 poemas en un chiquet libro que se titulé Añada en la Valdecho, un poema refirió a cada mes del año.
y se publicó por la institución Fernando el Católico, y luego estuve ya en los años 90 cuando los nuevos escritos en cheso promovieron que se publicase casi toda la suya obra, no toda, en un segundo libro también con la institución Fernando el Católico titulado Los míos recuerdos. Veremundo Méndez ha plegado más ta lo mundo del aragonés con composicións suyas que se han feito cancións. Tomás Asiaín componeba pa canto coral dos villancicos, Aduérmete fillo millo, que la título ye Canta de cuna, y Pastos y zagalas. En hecho, todos los críos, toda la cachimaya, aprendemos en Nuey Chelada, un villancico que musique Patricio Castellano, también de letra de Veremundo, y ya lo grupo folclórico Valdecho metí en lo suyo primer disco dos poemas muy polios de Veremundo, que son Las flamas de lo fogaril y La Sanchoanada. Los chesos y lo mundo del aragonés en conjunta liemos mucho que agradecer a Veremundo Méndez por haber una obra tan gran y por haber replegado un aragonés tan extenso y tan genuino, pero también porque nos cuenta lo que ya era la vida en ese Pirineo que ya no podemos trobar, con mucho valor etnográfico. Y en especial los chesos sí que desde luego podemos pensar, y yo lo pienso así, que es cielo puntal en donde nos hemos refirmado para que no hayamos dejado de costado la nuestra lengua, para que la hayamos seguido charrando mal que les pese a las prohibiciones y a la vida moderna, porque nos hemos podido sentir sabiendo que vieran allí ese montón de poemas orgullosos de lo que charrábamos en casa. Ascuitar, que ya se siente la de Pepe de Vicente de lo Torrillón venir. Ascuitar ixos roídos, de las reses los velidos, de sumisos lo gruñir. Sentir lo mairal que guía, lo pastor que la rodía y lo agudo repatán. A los burros cabañés con sacutos y caldés, lo ladrar ronco d'un can. Oír trucos y esquillons, metaradas y cañons, cuartizos y realeras, sentir las esquillas planas, bien sonan ixas fulanas, igual que las carnaleras. Ascuitar que bien se siente la cabaña de Vicente, talo gabardito ir, y mirar la polvarera que levanta por la glera, la envidia d'un buen vivir. Juan Francisco Aznárez fue un enamorado, un apasionado da cultura da Valdarsó, un enamorado, un apasionado en general da cultura da comarca da Chacetania, que escribió en ansotano, yo creo, para recuperar una parte da suya nineza, una parte de su propio yo, una parte pues, de la identidad colectiva da Valdansó. Nació en Ansó en 1908, do aprendió a charrar ansotano, do celebró su primera misa, os suyos restos mortales pues, descansan desde 1996. Otro espacio vital de Juan Francisco Aznárez fueron las 5 villas, porque Astí ejerció o sacerdocio en varios lugares, y o tercer lugar clave en la vida de Juan Francisco fue la ciudad de Chácar, do estudió, do plegó a ser rector do seminario, también fue canónigo da catedral, además de archivero, organista, fue también director del Museo Diocesano que él mismo creyó. Juan Francisco Aznárez fue una persona que se embrecó en la sociedad chacetana, colaboró con o Concello como traductor de francés, fue miembro do Consello de Redacción da revista Jacetania, aduyó a recuperar o patrimonio arquitectónico, patrimonio lingüístico da comarca da Chacetania, e fició moitos estudios e publicou moitas investigacións sobre a historia e o patrimonio cultural da Chacetania. Pues, por exemplo, a historia de Santa Orosia, la guía de ese Museo Diocesano de Jaca o estudios de historia jacetana. Siempre cuento como anécdota que yo conocí a don Juan Francisco Aznárez una tarde de invierno de 1987 en la Catedral de Chácar, impuesta a misa das 8.
Jo era alhora pues, joveneta, yo estaba en Ansó fent a mía tesis doctoral, llevaba varias semanas viviendo así. Muchas personas de Ansó me dijeron que el hombre que millor conoceba l'Ansotano y que más sapeva de l'Ansotano y era don Juan, como ellos lo clamaban. Así es que me fui esa tarde a Chaca y cuando nos trobamos, pues una miqueta serio y una miqueta furó me dijo que no me podía adullar porque él llevaba muchas añadas fuera d'Ansó y que me ferían más honra a las chens que continuaban viviendo en Aval y que nunca habían disao de charrar ansotano. Bueno, pues aunque una miqueta decepcionada, le ficié causo y me torné Ansó. Unas añadas después, cuando él ya iba muerto, pues su padre Venceslao nos mostró a Óscar Latasa y yo misma unos manuscritos de Juan Francisco Aznárez y ahora comprendí que esa conversación que teníamos aquella tarde de invierno pues no fue tan en baldes como yo me pensaba, sino que él reflexionó y gracias a eso principió a escribir en la suya luenga materna. Solo no más se han conservado o no más hemos podido trobar con el padre Venceslao pues lo que fue o prólogo de un libro en ansotano que él quería escribir, que le hemos titulado Fe versos en ansotano, un poema largo, dice un mosen, unas jotas ansotanas y un texto narrativo y era pamellos de enero. Y sale toda a obra escrita en ansotano que dica un momento hemos trovado de Juan Francisco Aznárez. Él recuperó as coplas de Santa Orosia, que él fechó en el siglo XVII y que más que restos de pastoradas, pues parece que son villancicos barrocos y que están escritas, como digo, en aragonés. Además, él estudió varios topónimos de Aval d'Ansó, más que más o nombre de la localidad, publicó un treballo, Ansó vasco, Sancho castellano, y también a instancias del ilustre lingüista vasco, Resurrección María de Azcue, pues fició un léxico aragonés de variación dialectal que nos ha trovado y un vocabulario ansotano do que conservamos pues bellas fuellas. Fe versos en ansotano ye más rápido que o que parixe. Pa iso fa falta charralo bien, como os de antis. Pocas personas vista en Ansó de 50 años en tabajo que lo fablen bien. De esos años, en Talto, sí que lo saben charrar, porque lo aprendieron de críos de teta cuando todos fablaban así en casa, en la carrera y en os chuegos. Alora y era corriente escuitar ansotano, agora ye más raro. Entonces, os mocés, solo oíbamos fablar en señorito a os curas en a trona y a os maestros en a escuela. Pero en cuanto salíbamos de a escuela o de a doctrina que explicaba señor rector, tornábamos a fablar en ansotano. Y esto lo fébamos tanto os fillos de o lugar, os nacidos en o lugar, como os de fuera. Si naxeban en otro lugar en que venían de chiquez y tenían que ajuntarse y chugar con os de Ansó que siempre yeran más. Joana Coscujuela se podría decir que es una recia flor, bella y agreste, afinada después por el paso de la vida. Nace en 1910 en una localidad francesa, Fimel, en el departamento de l'Oise, en Aquitania. Sus padres son unos emigrados circunstanciales, están allí por trabajo, vuelven enseguida. Las vinculaciones vitales de Joana Coscujuela son con Alahuesca, fundamentalmente, Raiquero, como ella lo cita en la obra, que es el pueblo de su madre, el santuario de Treviño, donde pasa parte de su infancia, Huesca capital, donde también pasa una pequeña parte de su
infancia y en 1922 emigran a Barcelona como tantas familias del Somontano de Barbastro, de esta zona. La aportación fundamental de Joana Coscujuela a la literatura contemporánea en aragonés es sin duda un libro publicado en 1982, unas memorias noveladas de infancia y de primera juventud, aunque en realidad comienzan antes de nacer ella. Hay que reseñar sin duda la continuación de estas primeras memorias noveladas, titulada Continuación. Es una obra que abarca los años transcurridos en Barcelona y obtuvo el premio Arnal Cavero, que es el que otorga desde hace ya mucho tiempo el Gobierno de Aragón a obras escritas en aragonés. Son unas memorias noveladas con una enorme intuición narrativa. Joana Coscujuela tiene una capacidad muy notable para crear diálogos, para recrear personajes. Es una narradora que se escapa de los tópicos que suelen acompañar, si no a la literatura en aragonés, al menos a toda aquella literatura que quiere hacer bucolismo con los lugares rurales y que quiere convertirlos casi en un arquetipo de vida. Ta escuela solo íbamos hasta os 7 u 8 años y de pas casarramos. Papás, que no van ir nunca, hiciban que yera cosa de ricos y que o nos daría de comer, yera treballar. A maestra, doña Petra, yera vieja y sorda como una tapia. Ya no estaba pa' cuentos. Si ve el día, por casualidad, mamá nos mandaba a ta escuela, íbanos más a la fuerza que si nos mandase tomonte. A pobre muller yera corta de vista y llevaba antiojos, así que otilábanos y cuando estaba espiguardada, le enfébanos de la altura de un campanar. Dende su sitio miraba por encima das antiparras. Siempre me cogeba en lajo, chugando y enredando. Nieus Lucía Dueso Lascor nació en Plan en 1930 e falleció en Balbastro en 2010. Creo que a vida e a obra de Lucía Dueso no puede entenderse sin Plan, sin a Val de Chistao, en definitiva, sin o lugar do naxó e do también vivió moitas añadas. Fueron 80 años alrededor de una vocación o machisterio d'una luenga, el aragonés chistavino, d'una pasión a escritura creativa, escritura literaria e una pasión más amagada que fue a investigación. Ella aprendió a charrar en chistavino en o suyo lugar, en Plan, do vivió dica os 12 años, e más que más ella decía que lo aprendió da suya Lola Joaquina de Señes. A esa edad de 12 añadas se fue a vivir con una tía suya al Galló. Hastí en la llitera pues paró cuenta que charrar aragonés, charrar chistavino como ella feba o charrar catalán como lo feban otras compañeras do colecho, pues era motivo de burra cuando no también era motivo de marginación. Justo en el curso escolar 1953-1954 fició primer escrito en aragonés chistavino porque aduyó a traducir a un compañero de escuela, Santiago Román, una colaboración que se titulaba Manolo e Ángeles para o programa de fiestas de dicha localidad. E añadas después, pues Lucía Dueso formó parte de ese movimiento de defensa y dignificación del aragonés junto con personas tan representativas de ese movimiento como Francho Nagore, Ángel Conte, Rafael Andoz, Jesús Vázquez, por citar bels nombres. Ella siempre sintió una gran pasión por transformar a realidad en parolas escritas e ha publicado muchísimos escritos en aragonés chistavino. Foi memoria nomás pues, do poemario Alcantó el Cinqueta, las leyendas del Alto Aragón, La Fuente de la Señora, Santa María o Dios me guarde. Y de esta traza pues se convirtió, a lo menos que nosotros conocemos, pues en la primera mujer que escribió en aragonés desde aquellos primeros testimonios del siglo XVII de Ana Barca de Bolea y de Isabel de Rodas. Lucía Dueso lle una filadera
de parolas, una filadera de escritos alrededor de 3 temas. A naturaleza, quasi siempre, o paisaje daba de Chistau, a suyas creencias religiosas y a tradición, quasi siempre, as costumbres daba de Chistau. Una miqueta os suyos escritos, como ella decía, son lucanetas, es decir, ventanas por las que nos podemos asomar ao suyo mundo, a esa traza de estar en la existencia que fue una existencia exemplar. Viene, corre, Joaquiné, que nos nirenta la borda a plegar revolés. Esgritociaba la siña Francha, la abuela de Casa Lorencia, al suyo nieto, que yera chugando en la carrereta con escríos de Pullet. Ya voy ya de camín, respondió el mocet, que yera sabe qué obediente. Veis, nene, estes que son redondez son las simiens de las chicoinas, y estes atros de la pentineta. Y estes, que pais que son pardos, gosan estare de tefla. Cuan tenión el saco plen, se'l llevó tal corral. Dimpués, se'n vayó ta casa a esperar la hora de cenare que ya se acercaba. Cuan allegón, yeran en la cocina esatros de la casa, menos el pai. Cuan el pai, al escurecido, allegó a casa, ya yera la mesa presta ta cenare.